sí, es verdad. ¿Oído? Oído. A las 11 de la mañana, 22 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena y del turrón, culto en Benjure. ¿Amén? Vale, que no se nos olvide, porque luego se nos pasa y no nos damos cuenta de la fecha. Vamos a ir anunciándolo, ¿vale? Para que no pase. Y bueno, creo que no hay nada más. Yo la liaba porque pues tenía que ver a los chicos unos versículos que no les era, pero bueno, no pasa nada, lo leemos, ¿vale? Estamos estudiando el libro de 2 de Corintios y estamos en el capítulo 12 ya. Y este capítulo es interesante y me gustaría que pudiéramos salir de aquí entendiendo algunas verdades, entendiendo, si no entendiendo, por lo menos recibiendo una interpretación del por qué muchas veces suceden cosas en nuestras vidas, ¿vale? Y debemos de ver que hay un propósito para cada cosa. Debemos de ver que cuando las cosas suceden no son por casualidad, cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas no son por casualidad, sino que hay un propósito para ellas. Aquí el apóstol Pablo está hablando, y en mi Biblia esto se titula El aguijón en la carne. ¿Cuántos tenéis ese titulito en las Biblias? Amén. ¿Amén? Dice, ciertamente, lo voy a leer yo, luego pondremos unos versículos que les he dicho a los chicos. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que si en cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde yo palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato porque viviría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me beafotee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Mirad, algo que sucede, o que ha podido suceder en la iglesia, que ha podido pasar en los cristianos, es que hay 2 extremos peligrosos en el cristianismo. Uno es ignorar el poder del diablo. Hay gente que ignora el poder del diablo, y el diablo tiene poder. No ilimitado, pero tiene poder. Y el otro extremo es sobrevalorarlo al máximo, o sea, pensar que el diablo es todopoderoso. Pero el diablo no es todopoderoso, Dios sí es todopoderoso. Es decir, ambas actitudes son malas para nosotros. No podemos vivir como si Satanás no exista y no haga nada, pero tampoco podemos vivir asustados pensando que es el diablo el que tiene el control sobre nuestras vidas, porque no lo tiene. ¿Me estoy haciendo explicar? O sea, no podemos vivir ignorándolo, pero tampoco podemos vivir dándole más importancia de la que tiene, dándole más poder del que tiene. Hay que vivir en la justa medida. El diablo tiene poder. Cuando yo le decía hace un momento a un muchacho que cuando el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré, todos los reinos te daré, si me adoras, tenía autoridad para hacerlo. No le estaba engañando, no le estaba vacilando, no se estaba marcando un farol, le estaba diciendo, te lo doy porque es mío. Te lo puedo dar si te postras y me adoras. Si es el príncipe de este mundo, sí tiene autoridad, pero no tiene autoridad ilimitada. ¿Por qué? Porque si a veces se habla de Satanás, y yo soy una persona que
creo en guerra espiritual y todas estas cosas, vale, pero hay que tener equilibrio en esto. Porque a veces nos preocupamos de conocer más al diablo que a Jesús. Y yo te aseguro que si conoces más a Jesús que al diablo tendrás menos problemas. Pero a veces esto despierta un morbo, despierta la oscuridad, los demonios, el diablo. Y nos centramos tanto en el lado oscuro que no buscamos la luz. Y lo que debemos de entender es que la luz es la que resplandece sobre las tinieblas, no las tinieblas sobre la luz. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Vamos a ir al punto. En ese esquema, Dios es un espectador y el diablo es el que corta, el diablo es el que hace. Pero gracias a Dios, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña a un Dios que crea, que sustenta y que gobierna su creación. La Biblia enseña a un Dios soberano, quien quita y pone reyes, quien gobierna en asuntos pequeños y en asuntos grandes, quien mata y da vida, quien hiere y sana, quien da y quita, quien aflige y exalta. En la Biblia, ese es el Dios de la Biblia, el Dios soberano, el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todos los lugares. Ese es el Dios de la Biblia. Solo esta visión nos va a dar, cuando tú entiendas esto, esto te va a dar una visión completamente diferente, una perspectiva correcta de lo que esté sucediendo en tu vida. Cuando sucede, incluso las tribulaciones, incluso los aguijones, incluso las situaciones difíciles, cuando tú entiendes que Dios no es un espectador, sino que es el soberano y tiene el control de lo que está sucediendo, entonces tiene la perspectiva correcta para poder enfrentar cualquier situación de la vida. Cuando Dios es soberano sobre mi dolor, cuando Dios es soberano sobre mi enfermedad, cuando Dios es soberano sobre mis cuestiones difíciles, cuando Dios es soberano sobre mi ignorancia, cuando Dios es soberano muchas veces sobre mi indiferencia, cuando Dios es soberano, cuando en vez de hacer lo que tengo que hacer, estoy haciendo lo que no tengo que hacer, cuando yo entiendo ese tipo de Dios, entonces hay esperanza. Solo entonces hay esperanza. Mientras tanto, conocerás un Dios limitado. Conocerás un Dios que cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan los aguijones, cuando venga el paro a tu vida, cuando vengan los porqués, cuando vengan las situaciones en las que no ves salida, cuando vea incluso la enfermedad, cuando vengan situaciones complicadas, realmente complicadas, si no tienes la perspectiva correcta de quién es Dios, el diablo te va a engañar. Mirad, el diablo le quitó a Job todo lo que tenía. Todo. Le quitó familia, le quitó fama, le quitó posesiones, le quitó la salud. Se rascaba con una teja. Imagínate, lo único que el diablo no le quitó a Job fue a Dios. Si le hubiera quitado a Dios, le hubiera quitado todo. Y como no le quitó a Dios, Dios le restituyó 7 veces más. Porque le quitó todo lo que podía quitarle, pero la perspectiva de Dios, de Job, no estaba en el diablo, estaba en Dios. Por eso confió en Dios. Si el diablo le hubiera robado como la mujer, maldice a tu Dios y muérete. Con una mujer así, ¿para qué quieres compañeros? Maldice a tu Dios y muérete. Pero ¿no estás viendo la que te está cayendo? Y Job le dice, ¿qué pasa? ¿Que cogeremos lo bueno de Dios y...? Tenía una perspectiva correcta y eso es lo que tiene que enseñar. Y este capítulo nos está hablando de situaciones así. Cuando confiamos en un Dios que controla, cuando confiamos en un Dios que ordena, entonces podremos interpretar el sufrimiento como una etapa y el aguijón como una bendición. Interpretarás el sufrimiento como una etapa, como dice Pablo, veíamos hace 2 semanas, una leve tribulación momentánea. Y le estaba cayendo la del pulpo. Una leve tribulación momentánea. Cuando tú tienes esta perspectiva, entenderás que el sufrimiento es una etapa y el aguijón es una bendición. Y ahora vamos a ver por qué. Mirad, hay un problema. Tú no puedes permitir que tus circunstancias se conviertan en tus condiciones. Lo voy a decir otra vez. No puedes permitir que tus circunstancias se conviertan en condiciones. Tú estás en el paro, eso es una circunstancia. Pero si te vuelves o si te deprimes, serás un parado toda tu vida.
porque una circunstancia la has convertido en condición. Estás enfermo, quizás sea una circunstancia, pero no hagas de la enfermedad una condición porque seas un hipocondríaco. Las circunstancias son momentáneas. El problema es que muchas veces las hacemos condiciones. No tenemos dinero y pensamos que vamos a ser unos miserables toda la vida. Y algo que es momentáneo, una situación que es momentánea, nosotros lo convertimos en algo eterno. Y acabamos teniendo problemas. Pero cuando podemos entender que es Dios el que controla nuestras vidas, que es Dios el que controla muchas veces el caos que hay en nosotros, que es Dios el que muchas veces no nos da lo que nosotros creemos que nos tiene que dar, porque este es otro problema. Yo os lo prometí, lo que dije a la iglesia, y un día voy a predicar sobre esto, por las oraciones no contestadas. Y doy gracias a Dios por muchas oraciones que no ha contestado en mi vida. De verdad, ¿eh? Y me he peleado con Dios, y me he enojado con Dios, y le he dicho por qué, y no es justo, y me he rebotado, y me he peleado, y me he enfadado, y me he enojado, y lo que quieras. Pero al cabo del tiempo he dicho, Señor, menos mal que tú eres soberano, menos mal que tú tienes el control, y menos mal que aunque me porté como un niño malcriado, no me diste lo que te estaba pidiendo. Menos mal, porque al paso del tiempo he entendido la voluntad perfecta de Dios sobre eso. O sea que hay que dar gracias muchas veces por las oraciones que Dios no contesta. El aguijón. La explicación del aguijón en la carne ha sido objeto de varias interpretaciones. No se ponen de acuerdo sobre esto. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, fruto de cuando Pablo fue cegado, camino, a Damasco, cuando se le aparece Jesús. Algunos dicen que como consecuencia de ese encuentro le quedaron como una especie de miopía o algo, que le lloraban los ojos, le caían escamas. Alguien dice esto. Otros dicen que era la persecución que sufría, y decía, quítame el aguijón, quítame de que la gente me persiga. Otros crean que se estaba hablando de una tentación, de un deseo que él tenía, con el que luchaba continuamente, no sé, cualquier área de su vida. Algunos dicen que verdaderamente era textualmente un ángel de Satanás, ¿no? que de vez en cuando venía, y un mensajero, ¿no? y le tentaba y le machacaba. O sea, nadie se pone de acuerdo, porque Pablo tuvo el cuidado de no decirlo. La Escritura no dice cuál era el aguijón, pero sí dice que tenía un aguijón. Y, sin embargo, las explicaciones son explicaciones. Son cosas que no tienen sentido, porque no dice claramente. Pablo decidió omitir esa información y debemos de aceptarlo. Pero lo que sí podemos afirmar es que este aguijón era una situación o era una condición que lo doblegaba y lo afligía. ¿En eso estáis de acuerdo conmigo o no? Era algo que él estaba atravesando, que realmente le dañaba, era algo que realmente le molestaba, era algo que él o bien tenía en su físico, o bien tenía en su corazón, o donde fuera, que impedía que el reino de Dios se moviera a través de él. Era algo que limitaba su ministerio. Llamémoslo tentación, llamémonos oración que no contestaba, llamémoslo como quieras, ¿vale? Pero era algo que impedía, por decirlo de alguna manera, que este hombre fuera todo lo feliz o todo lo libre que debería de ser. Había ahí algo que lo ataba, algo que, quizá un porqué, quién sabe. El nombre se lo pones tú. Y los creyentes podemos identificar esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado o seguimos experimentando el aguijón? ¿Cuántos? Hay hermanos que son aguijones. Dios los pone para pulirte. Sí, son aguijones en la carne. Los pone ahí, ¡pam! Para que el carácter de Cristo se forme en ti. Pero ¿cuántos no hemos sufrido esto? Yo creo que si no todos hemos tenido algún aguijón en nuestra vida. ¿O no? Todos cojeamos de algún pie. ¿Sí o no? Sí. Todos quizá hay enfermedad, quizá hay decepción, quizá hay indiferencia, quizá hay pasotismo, quizá hay adicciones. Mira, yo me he reído mucho de esto, ¿vale? Pero me he dado cuenta que hay adicción al móvil. De verdad os lo digo, me estoy dando cuenta que hay adicción al móvil. ¿Y sabéis por qué?
¿Sabéis por qué? Porque estoy en vía de ser un adicto. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Y debemos de tener cuidado, porque eso puede ser un aguijón, porque de repente Dios te está hablando y tú estás en las berzas. O de repente estás intentando dormir. Ahora me acostumbré a quitarme el relojito. Me regalan un reloj que me suena los WhatsApp, ya lo que me faltaba. Entonces estoy durmiendo y de repente hace la muñeca brin, brin, y me despierto. Hoy he tirado el reloj y digo, déjame en paz ya, hombre. Me he despertado ya en 40 WhatsApp, pero por lo menos he dormido media hora. Porque es el momento de descansar, no de contestar WhatsApp. Y el mundo no pasa nada porque tú te desconectes 30 minutos. Cuando yo crecí no había ni teléfonos móviles. Había unos que eran con una cuerda muy larga, muy larga, muy larga, porque ni siquiera eran inalámbricos. Y así estamos. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es mi aguijón? ¿Qué es lo que te impide disfrutar del poder de Dios? ¿Qué es lo que limita tu vida? ¿Enfermedad? ¿Adicción? ¿Cadenas? ¿Ataduras? ¿Patrones? ¿Preguntas sin respuesta? ¿Qué es? Pero lo cierto es que muchas veces eso nos doblega y muchas veces nos aflige. Mira, tú cuando tienes un área de tu vida que falla, algo, vamos a llamarle carácter, o vamos a llamarle mentira, o vamos a llamarle mal genio, o vamos a llamarle pereza, ¿no? O vamos a llamarle algo que tú dices, tengo un problema con esto me controla y no lo voy a volver a hacer. Cuando lo vuelves a hacer, ¿cómo te sientes? Como una cucaracha fumigada, ¿verdad? Otra vez. Otra vez. Ese es tu aguijón. Es aquello que no te deja en paz. Es aquello que vez tras vez te das contra él. Y quizá llevas mucho tiempo pidiéndole a Dios que te lo quite y no te lo quita. Y eso todavía te frustra más. Nos doblega, nos aflige, nos humilla. Persecución, debilidad, enfermedad, escasez, temores, traumas, dolores. Creo que también nos podemos identificar con Pablo. Señor, quita de mí esto. Quítalo. Yo no quiero ser así. Quítalo. Cambia esto. Ahora bien, hay un propósito muchas veces para el aguijón. Hay un propósito. Hemos hablado de un Dios que controla, de un Dios soberano. Y dice aquí, en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Pablo empieza diciendo, subió al tercer, estaba hablando de él, estaba hablando de él. Estaba hablando de él. La idea de no enaltecerse se repite 2 veces en el versículo para darle énfasis. Así que el propósito del aguijón de Pablo es que no se envaneciera. El propósito del aguijón de que Pablo tenía era para que él no se enalteciera, para que él no dijera, ahora sí que soy el mero de los apóstoles. Para que no se subiera, sino para que se mantuviera humilde, para que no se envaneciera. Las revelaciones de Pablo lo podían volver arrogante y envidioso. Pero creo que aquí podemos aprender algo. Y creo que los aguijones tienen un doble propósito. El negativo es para que no se llene de orgullo, y el positivo es para que permanezca humilde. Y a veces Dios pone cosas en nuestras vidas, eso lo veremos después, sencillamente para que entendamos que dependemos de Él. Y a veces hay situaciones, y hay enfermedades, y hay cosas difíciles en nuestras vidas que simplemente están para que aprendamos humildad. A veces lo aprendemos, a veces no. A veces el aguijón es quitado, a veces, como en el caso de Pablo, no fue quitado. Pero hay un propósito para las situaciones difíciles. Y el domingo hablábamos de Jacob. Hablaba Ana de Jacob. Y me llama mucho la atención lo que pasó con Jacob, porque luchó con un ángel, pero quedó cojo. Y cada vez que andaba, le recordaba la bendición que había recibido. Y le quitó el medio de
de sobrevivencia que él tenía, porque él salía huyendo de todos los lados, y le descoyuntó la cadera para entender que dependía de Dios. Y muchas veces Dios tiene que poner cositas en nuestras vidas para que entendamos esto. Yo el otro día le decía a una persona, estábamos hablando y luego se lo compartí a los hombres, si Dios te da un trabajo, si Dios te da dinero, si Dios te prospera económicamente, si Dios te da un trabajo, si Dios te da un hogar, si Dios te da un coche de 9 plazas, ¿tú para qué crees que te lo está dando? ¿Para que vaciles de coche de 9 plazas? ¿Para que vaciles de trabajo? ¿Para que vaciles de dinero? Si tú estás estudiando una carrera, ¿para qué estás estudiando una carrera? ¿Para que mañana te digan doctor o doctora? ¿O para tocar esferas que yo nunca podré tocar? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué buscas la prosperidad en tu vida? ¿Para qué buscas la bendición? ¿Quieres ser doctor? Para hablar en un hospital, en un quirófano, a unos doctores, a lugares donde quizá cualquier persona no puede llegar. ¿Esa es tu motivación? ¿O tu motivación es que pongan doctor Pepito González? ¿Cuál es la motivación? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Porque muchas veces, si no entendemos esto de los aguijones, muchas veces nos vamos a encontrar quejándonos contra Dios. Señor, ¿por qué no me das esto? Si es justo, si es bueno y si es lícito, ¿por qué no me lo das? Y ese aguijón, lejos de formar el carácter de Cristo en nuestra vida, lo que va a hacer es que nos quejemos. Y a veces Dios no nos da cosas de verdad. Yo hablo de mí, no puedo hablar de ti, pero yo hablo de mí. A mí Dios no me da muchas cosas porque a veces me hubieran servido de tropiezo. Y lo he entendido después. Después ha tenido que pasar el enojo para entenderlo. Así que, dicho de otra manera, por medio de ese aguijón, Pablo podía permanecer humilde y dependiente de Dios. Y así podría parecerse más a Cristo. Sin esa aflicción, quizá hubiera sido tentado a ser más altivo y vanidoso. Quizá hubiera sido tentado a creerse más de lo que realmente era. Ahora bien, ¿quién da el aguijón? Esto ya se pone un poco más interesante. El texto continúa y dice, me fue dado. La pregunta que debemos hacer es, ¿quién le dio a Pablo ese aguijón? ¿Quién da el aguijón? La respuesta natural sería que ese aguijón lo envía Satanás, ¿no? Es lo que aparentemente dice aquí, ¿verdad? El mismo texto parece enseñar esto, puesto que se dice que el aguijón es un mensajero de Satanás, posiblemente visto, como hemos visto, una enfermedad, una tentación producida por la vida misma y que el diablo usaba para afligirlo. Mirad, ¿sabes por qué vas a estar enfermo? ¿Sabes por qué yo voy a estar enfermo? Porque vivo en el planeta Tierra y hay virus. Así de sencillo. Yo estoy enfermo de un oído, tengo una infección que nadie sabe de dónde vino y dónde fue, ni idea. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama otitis. No sé, es un nombre raro, alguien la inventaría y me ha tocado a mí. O sea, muchas veces ni tan siquiera debemos de entender que hay cosas que nos pasan, situaciones que vivimos sencillamente porque estamos vivos. Y creo que aquí la manera en la que Pablo se está refiriendo, está diciendo un mensajero del diablo, porque realmente cada vez que eso venía, lo doblaba. O lo condenaba, o lo enfadaba, o lo humillaba, le hacía daño. Y dice, mensajero de Satanás. Es como si cada vez que viene una tentación a tu vida, caes. Debemos de ver que Satanás aprovecha la ocasión, el diablo aprovecha la ocasión con la queja para tentarnos, con la queja, con la murmuración, con la incredulidad. Y esto quiere decir que el diablo está usando y aprovechando una ocasión contra ti, contra mí, para bofetearnos. Pero por encima de Satanás, ¿quieres que te dé una buena noticia? Se encuentra Dios obrando. Y debemos de entenderlo. No podemos perder la perspectiva. Quizás seamos tentados, quizá algunos tengamos aguijones o aguijonzozotes. Quizá llevemos años orando por algo. Pero ¿sabes qué? Deja de preocuparte tanto por qué Dios no te lo da y empieza a preocuparte por el propósito por el que lo tienes.
no es por qué, es para qué. El por qué trae frustración, el para qué trae enseñanza. ¿Por qué me pasa a mí? No, ¿para qué me pasa a mí? El para qué habla de aprendizaje, el por qué habla de frustración. Pablo no preguntó por qué, simplemente dijo. Ahora bien, el Señor es quien quiere hacernos humildes y menos arrogantes, y a veces permite aguijones en nuestra vida, permite situaciones difíciles en nuestra vida para mantenernos humildes, para poder trabajar con nosotros. Recuerda, puede que tengas un aguijón, pero es Dios quien permite que lo tengas, no es Satanás quien decide tenerlo. Aquí no le dice el diablo a Pablo, deja de callarte porque no te lo voy a quitar. Es Dios el que le habla a Pablo diciéndole, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el mismo Dios, ¿eh? No es el diablo el que condena a Pablo con el aguijón. Es Dios el que le dice, vale, bástate mi gracia. O sea, el diablo no tiene la autoridad la tiene Dios. Y es algo que debemos entender. Dios quiere hacernos como Jesús, y todo aquello que contribuya a la obra de Dios en tu vida será una bendición, un don y un regalo, aunque venga envuelto en un aguijón. Todo aquello que contribuya a que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas, aunque venga envuelto en forma de dolor, será una bendición. Porque está contribuyendo a un propósito final, que el carácter de Jesús se forme en nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez? Mira, hay una historia un poco, o hay una confusión sobre un tema. A ver, ¿para qué pensáis que son las pruebas? A ver. Para enseñarnos. ¿Para qué pensáis? Esa es una, pero ¿para qué pensáis? Hay gente que dice que las pruebas son para que Dios conozca su corazón. Eso es un error. Porque Dios ya lo conoce. ¿Sabes para qué son las pruebas? Para que tú conozcas tu corazón. No para que Dios, sino para que tú conozcas tu corazón. Para que tú conozcas tu fe. Para que tú conozcas tu integridad. Para que tú conozcas en qué punto estás. Dios ya lo sabe. Él no necesita probarte para saber dónde está. Él permite pruebas en tu vida para que tú sepas dónde estás. Para que tú sepas quién eres y dónde estás parado. Porque si pensamos que Dios se la pasa probándonos para ver cómo somos, no vamos a ir a ningún lado, porque tendríamos un Dios masoquista. Y Dios no necesita eso. Los creyentes nos podemos identificar, en algún momento hemos experimentado nuestro aguijón, lo que nos hace daño, como le pasó a Pablo. Y a veces ese aguijón no es removido. A veces está ahí, una y otra vez. Quizá pues sea la enfermedad, quizá, quién sabe. Pueden ser muchísimas cosas, quizá la envidia. Ese es un aguijonzote. Mientras que te pases observando lo que tienen los demás, nunca agradecerás lo que tú tienes. Mientras que te pases deseando lo que te falta, nunca serás agradecido por lo que ya has conseguido. La envidia es un aguijonzote que alucinas. ¿Sabes por qué? Porque te impide ser feliz. Te la pasas mirando lo que tienen los demás para ser feliz, y lo que causa todavía es más amargura, porque claro, tienes menos. Entonces, en vez de mirar lo que te falta, o en vez de mirar lo que los demás tienen, empieza a mirar lo que tú tienes, porque eso formará gratitud en tu corazón. Y estarás haciendo lo que la palabra dice. Estarás buscando el contentamiento y las cosas te serán añadidas. Pero debemos entender esto, porque a veces hay aguijones muy sutiles. Hay aguijones que parece que están ahí. Y a veces le pedimos, Señor, quítame esto, Señor, yo no quiero ser así. ¿Habéis dicho esto alguna vez o no? ¿Sí o no? Yo muchas. Muchas. Señor, yo. Y ¡pam! Señor, yo. Y ¡pam! Ese es mi aguijón. Y otra vez, y ¡pum! ¿No? Y 6 meses bien, y de repente a los 6 meses, ¡zas! Otra vez. Y tal, y ¡zas! Otra vez.
Y ahí viene el diablo a bofetearme, a quitarme la paz. Pero recuerda que el diablo no tiene autoridad para quitarte la paz. Tú se la entregas. Él no te la puede quitar. Tú y yo se la damos. ¿Sabes qué? El diablo no le quitó la promesa al hombre. Fue el hombre el que le entregó la autoridad al diablo. Engañado, pero fue el hombre el que le entregó la autoridad. Bástate mi gracia, le respondió el Señor. Y a veces nos responde a nosotros también. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia te basta. Porque cuando Dios permite algo en nuestras vidas, sigue siendo un acto de gracia. Por gracia lo permite. Por gracia Dios nos sostiene en medio de las situaciones difíciles. Por gracia obra y usa ese aguijón para nuestro bien. Por gracia está formando el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Romanos 8:29, si lo podéis poner. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Pero debemos de entender lo que es gracia. Debemos de entender lo que es gracia. Porque algunos piensan que la gracia es la licencia para pecar. Algunos piensan, como decía Pablo, entonces ¿qué? ¿La liaremos más para que sobreabunde la gracia? A veces algunos piensan que la gracia es una licencia blanca. Puedo hacer lo que quiera, puedo quejarme de lo que quiera, al fin y al cabo ya soy salvo, puedo vivir mi vida como me dé la gana, la gracia de Jesús me cubre. La gracia no es para eso. La gracia es lo que debe impedir que peques. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, cuando tú la has entendido, cuando tú entiendes que todo lo que tienes es por Él, no es por tus talentos, no es por tus dones, no es porque seas un tipo súper inteligente, no es porque seas una mujer súper diligente, no. Todo lo que tienes, cuando tú entiendes que es una gracia inmerecida, cuando entiendes que tu vida desde que te convertiste, y te voy a decir algo, y aún antes de convertirte, porque hay gente que ha muerto sin convertirse y sin escuchar el poder de Dios. Pero cuando tú entiendes que desde que te convertiste todo lo que tienes es de Él y por Él y para Él, tu percepción de la gracia cambia. Porque dices, ya no es por mí, es por Él. Ya no es por mis capacidades, es por su gracia. Ya no es por mis debilidades, es por su gracia. Ya no es por mi talento, es por su gracia. Ya no es por lo que yo soy, es por su gracia. Cuando tú entiendes esto, cuando tú acabes tu carrera, muchachos que estáis estudiando y que os estáis preparando, y yo me alegro para ello, pero no os olvidéis de algo. Cuando tú acabes tu carrera, no le des el mérito a que has estudiado mucho y te has roto los codos. La has tenido por la gracia de Dios, porque quizá muchos nunca llegaron a la meta y tú has llegado. Entiéndelo. Porque si no estarás diciendo, gloria a mí, gloria a mí, gloria a mí. Yo estudié, yo me desvelé, yo soy muy inteligente, yo aprendí. No, gracia sobre gracia. Y debemos de entenderlo. Si yo entiendo que estoy aquí parado por lo que yo soy y por mis capacidades y porque estudié en un seminario bíblico y por todas las historias que haya podido hacer en esta vida, si yo no entiendo que la base de que yo esté aquí es que un Dios envió a su propio Hijo limpio de pecado a morir por mí, a darme vida eterna, si yo no entiendo que eso es gracia, no voy a entender nada. Eso es gracia. Por eso Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque si lo puedes hacer, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Tú te has preguntado esto alguna vez? Si tú fueras capaz de conseguir un trabajo cuando te diera la gana, ¿para qué necesitarías orar? Si tú fueras capaz de no ponerte nunca enfermo, ¿para qué necesitarías a Dios? Si tú fueras capaz de estar siempre feliz, de no tener, ¿para qué necesitarías a Dios? Pero es ahí en ese dolor cuando Dios te dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en ti. Porque en la debilidad que tú estás pasando yo estoy forjando en ti mi carácter.
Y entonces la visión de la historia cambia. Porque en vez de quejarte y decir, ¿por qué a mí? No es justo, con lo buena gente que soy yo. Voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, lo hago de corazón, suplo las necesidades, oro por el enfermo. ¿Por qué a mí? Cuando has entendido la gracia, el diablo no va a permitir que la murmuración y la queja entre en tu corazón. Porque vas a entender y vas a decir, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres que yo aprenda? Porque lo que te estoy pidiendo es bueno. Yo no entiendo por qué he tardado 17 años en hacer mi casa. No lo entiendo. 17 años orando. 17 años orando. No entiendo por qué. Pero ¿sabes lo que Dios me ha enseñado? Yo lo voy a compartir. ¿Sabes lo que Dios me ha enseñado? Que no es por mí. Que no es en mi lógica. Que no es en la lógica de este mundo. Sino que es cuando Él quiere y en los tiempos que Él quiere. Mira, 3 veces me han denegado a mí un crédito. Y las 3 veces siendo fijo en una empresa y con una buena nómina. Y en una de ellas, en 2 de ellas, mi esposa trabajando. Yo llegaba al banco porque yo lo valgo. Tengo 2 nóminas. Estoy pidiendo menos de lo que... No. Y ahí salía yo con el aguijón de la casa, ¿no? ¿Por qué? Si cumplo todos los requisitos, si a todo el mundo le pide... Y estamos fijos los dos. Bueno, ella era fija discontinua, pero yo era fijo en la empresa. ¿Por qué si llevo 10 años aquí? La última fue hace un par de años. No. Resulta que hace poco nos pega el punto otra vez, Señor, bueno, vamos a intentarlo otra vez. Y me voy a un banco donde no tenía ni cuenta. Solamente nos conocían porque están las cuentas de la iglesia y la asociación ahí, me conocen a mí, pero no conocían nada más. Llego allí y le digo, quiero una hipoteca para arreglarme la casa, pero estoy en el paro. Yo iba a decir, ¿y qué haces aquí? ¿Estás tonto o qué? ¿No? Esa era la respuesta que yo esperaba, ¿no? No tengo ni uno. ¿Sabes qué? Salí con la hipoteca. Salí con la hipoteca. Cuando es lo primero que te piden una nómina, eso antes estaba la de Ana. Y ya hay una hipoteca sobre otra casa. No es cuando tú quieres. Es cuando Dios quiere. Y tenemos que entenderlo. Porque si no el aguijón creará amargura en tu vida y en mi vida. Si no el aguijón creará demasiados porqués. Si no el aguijón, si no el no lo entiendo, hará demasiado daño. Es gracia sobre gracia. Y me llama mucho la atención. Bástate mi gracia. Si entiendes mi gracia, lo has entendido todo. Sí, pero es que estoy hecho polvo. Y Dios te dice, ¿qué te crees? Que no lo sé. Pero bástate mi gracia. Bástate el saber que yo controlo. Y aunque tengas que pasar por esta leve tribulación momentánea, porque al final del día todo depende como lo veas. No tú me dices, Juanjo, es que llevo 25 años enfermo, ¿no? Y tú podrías, pues no, y estoy cansado del aguijón, ¿no? Vale, esa es una manera, pero ¿y si yo te digo, ¿y qué tiene que ver 25 años con toda una eternidad? La perspectiva cambia, ¿no? Porque como decía Pablo, es una leve tribulación momentánea. Somos de cortos días sobre la tierra. ¿Qué son 30 años enfermo si el carácter de Cristo se forma en tu vida y tienes toda una vida en la Nueva Jerusalén? ¿Qué son 30 años? Una leve tribulación momentánea. Dios no se mueve en el factor tiempo, nos movemos nosotros. Él no. Y debemos de entender esto. Es la razón por la que Dios muchas veces no remueve los aguijones hasta que lo entendemos, porque en medio de ese aguijón Dios está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Es por eso por la que muchas veces luchamos contra cosas, y hasta que no entendemos esto, muchas veces las cosas no son removidas. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú entiendes que las cosas son por la gracia, dejas de luchar, dejas de pelear, y entonces es cuando le dices a Dios, tu poder se perfecciona en mi vida porque no puedo. No puedo. No puedo.
no puedo con este dolor, no puedo con esta situación, no puedo, ayúdame. Pero lo haces en humildad, lo haces cuando ya no hay nada a quien clavar. El otro día le dije a una persona, mira, ¿sabes qué? Una lección que yo aprendí, y me lo dijo José Luis, mi cuñado. Él me dijo, mira, ¿sabes qué, cuñado? Fe no fe, hasta donde no hay nada donde agarrarse. Es como si estás pintando el techo, te quitan la escalera y te quedas pegado. Eso es fe. No hay nada donde agarrarse. No hay nada. No hay nada, solamente Él. Eso es fe. Eso es confianza. Porque mientras que hay algo donde agarrarte, claro que tienes fe. Pero al final del día te estás agarrando tú, no te está agarrando Dios. Pero donde no hay nada donde agarrarse, solamente Dios es el que te sostiene. Y es algo que debemos de entender en nosotros. Cuando Dios no remueve el aguijón, es porque está obrando. Cuando la adversidad, cuando el dolor, cuando la aflicción perduran, debemos de confiar que Él no es ajeno a nuestras circunstancias. No tenemos un Dios lejano. El otro día en el seminario les hablaban de teístas y agnósticos y unas historias muy raras. No tenemos un Dios que está fuera de nosotros. Ese es el problema. A veces tenemos una imagen de Dios que Él está ahí arriba, ¿no? Y está controlando como a las hormiguitas, ¿no? A ver dónde va esta. Aquello se va, tira para acá. A veces pensamos que tenemos un Dios así, pero tú y yo no tenemos un Dios así. ¿Sabes lo que dice? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Dónde está Dios? Contigo. Dios no está fuera de ti. Dios está dentro de ti. Dios está contigo. Como decía el domingo Rubén, Dios estaba dentro del horno. Por eso veían 4, ¿no? Echamos 3. ¿Y por qué hay 4? Porque ahí estaba el otro, está paseando por allí. Jugando, haciendo una fiesta a 400 grados de temperatura. No quedaban ni los huesos y aquellos estaban danzando en mitad del fuego. Porque Dios estaba allí. Y Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, podemos confiar. Dios es soberano. Y te voy a decir más. Dios establece sus límites. Dios le puso límites a Satanás con Job. Y Dios te dice que no vas a ser probado más allá de lo que puedas soportar. Hay un límite. Dios pone límites. O sea, no te van a machacar lo que al diablo le dé la gana. Hay alguien que tiene el control. Hay un límite. Y si estás atravesando algo es porque Dios sabe que puedes atravesarlo y te da su gracia para que lo entiendas. Por eso el aguijón muchas veces no se quita. Y Dios usa los límites para nuestros provechos. ¿Sabéis cuál es el primer límite? Y con esto termino. ¿Sabéis cuál es el primer límite que Dios estableció? ¿Lo sabéis? ¿Os lo habéis? ¿No? ¿No? ¿De verdad que no? ¿No? ¿De verdad que no lo sabéis? Mira, cuando el hombre peca, hay otro árbol. ¿Sabéis cuál se llama? El árbol de la vida. ¿Lo sabéis? ¿Habéis leído Génesis o no? Porque es al principito. Está el árbol de la vida. Y cuando el hombre la lía, Dios dice, voy a poner una espada y querubines y voy a guardar este árbol, no vaya a ser que coma y viva eternamente en condenación. Y establece el primer límite. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor. O sea que los límites también son de Dios. No son para cortarte el rollo. Los límites son para protegerte. Y esto es algo que debemos de entender. Los límites no son para fastidiarnos, son para protegernos. Pero es el primer límite que Dios coloca. Dice, no vaya a ser, ya me ha desobedecido una vez, ha comido del bien y del mal. No vaya a ser que coma de la vida. No vaya a ser que coma también de este fruto. Voy a acercar el árbol para que no pueda comer de él. Y lo hace por amor. Usa esos límites para nuestro provecho. Podemos descansar en su perfecta y voluntad. Y eso es lo mejor que nos puede suceder. Saber que la voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida y en mi vida. La gracia es mayor que el aguijón. La gracia es mayor que las circunstancias. La gracia es mayor que lo que tú y yo podamos estar atravesando. Por eso Dios te dice, bástate mi gracia.
bástate mi gracia. Porque mi poder se está perfeccionando en tu debilidad. Y si lo entiendes, porque imagínate, ¿no? Tú imagínate. Si Pablo lió la que lió con un aguijón, sin aguijón, imagínate. O sea, ¿tú te has para pensar esto? O sea, si con lo que estaba... Imagínate, ¿no? Lo que hubiera hecho este hombre, ¿no? O sea, que el aguijón no limitó. Fue usado. Y la primera de ellas fue usado en la primera tentación que todos nosotros creemos. Creernos la última Coca-Cola en el desierto. Esa es la tentación que todos tenemos. Es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, y es que yo. Es que yo busqué, es que yo encontré, es que yo soy muy bueno, es que yo, es que yo, es que yo. Como decía, me partí de risa con Alejandro Abraham cuando dijo el síndrome del solo millo, solo mi yo. Me partí de risa porque es verdad, solo mi yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la ecuación? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está Dios? Entendamos que las situaciones difíciles, algunas permanecen, otras no. Tienen un propósito, y es que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas y podamos atravesar el desierto y podamos atravesar la situación difícil sabiendo que Dios está con nosotros y podamos salir de ellos fortalecidos y podamos salir de ellos entendiendo que es por gracia. Y de verdad me gustaría, iglesia, de verdad os lo digo de corazón y os lo digo como pastor, me gustaría que todos pudiéramos entender. Yo lo estoy entendiendo y cada vez lo tengo más claro. Que todo lo que tengo, que todo lo que son, es porque a Dios le da el punto de permitirlo. Cada vez lo tengo más claro. Por eso cada vez estoy sintiendo menos apego a las cosas. Porque estoy entendiendo que no es mío, que Dios me lo ha dado. Y que las cosas que Dios me da, debo de usarlas para su obra. Debo de usarlas para Él. Si Dios me dio una casa, debe de ser para que esa casa sea puerta del cielo. Y muchos escuchen el Evangelio en esa casa. No para que yo me la decore y nadie entra por si me mancha la alfombra. Te estás equivocando. El propósito no es que tengas una casa bonita. El propósito es que hagas un templo de tu casa. El propósito no es que tengas el coche último modelo, ahí no te subas que me lo ensucias. Descálzate, estás en coche santo, dice el Señor. El coche está para que puedas llevar al que no lo tiene. A la hermanita que vive a 2 horas de aquí, que se viene pateando, te puedes decir, sabes que yo te llevo. Me voy a quitar media de sueño y 10 euros de gasoil, pero no me importa, porque este coche me lo dio Dios, el coche es de Dios, el gasoil también me lo dio Dios, el carnet de conducir también me lo dio Dios, no está averiado porque Dios no lo permitió, entonces no hay ninguna razón para que no te bendiga, porque de gracia recibí, de gracia doy. Pero tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip, porque si no al final el síndrome del solo mío, solo yo, después yo, y si queda más, para mí también, hasta las migas. Y Dios no puede bendecirnos. Vayámonos de aquí en esta noche, vamos a orar, ponte de pie. Y vayámonos de aquí entendiendo esto. No importa la situación que estés atravesando. Corintios estaba diciendo hace 2 semanas, es una leve tribulación momentánea. Y si tienes un aguijón que no se va, si tienes un aguijón que no se va, pídele a Dios en esta noche que te dé la gracia para vivir con Él y que te dé la gracia para ser perfeccionado a través de ese aguijón, a través de esa situación que te está enseñando. Y quizá Dios no quite eso. Ahora sí te voy a decir una cosa, que esa situación nunca sea pecado. Porque el carácter del aguijón es buscar la santificación, no el pecado. Que la situación con la que estás peleando, la situación con la que estás tolerando, no sea pecado. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Porque si es pecado, estás siendo esclavo
cuando Dios te ha hecho libre. Y para eso no es la gracia. La gracia no es para permitir que una y otra vez caigas en el mismo pecado. Y es algo que también debemos de entender. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas a través de ella. Señor, gracias porque a través de las circunstancias difíciles tú formas el carácter en nuestras vidas. Señor, gracias por aquellos aguijones que has quitado, pero gracias también por los que todavía están. Porque hay un propósito para estas cosas, porque tú no eres un Dios cruel, no eres un Dios que no tenga conocimiento de lo que pasa, sino que hay un propósito para cada situación, y muchas de ellas simplemente son fruto de la vida. Señor, enséñanos el propósito de estas situaciones. No permitas que permanezcamos indiferentes delante de ti, sino que aprendamos a ser esa persona o lleguemos a ser esas personas, esos hijos que tú quieres que tengamos. Señor, da paz a aquellos que están luchando con situaciones difíciles. Tú eres el Dios que trae paz en medio de la tormenta. Señor, y ayúdanos a entender el verdadero sentido de tu gracia, porque si no, nuestro poder nunca se podrá perfeccionar. Todo es por ti y para ti. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.